Vamos a otro tema del día, lo comentábamos, la Superintendencia de Salud fijó en 7,4% el tope del alza que aplicarán las ISAPRES a sus planes a partir de marzo, según el índice de costos de la salud del ICSA, que se publicó hoy en el Diario Oficial. Con esto, las ISAPRES tendrán 5 días para informar a la Superintendencia si es que subirán sus planes y en qué porcentaje. Cabe señalar que el tope de 2024 es casi 3 veces mayor que el establecido en 2023. Hablamos de este tema, para eso estamos con el senador del Partido Socialista, también presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro. Senador, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Encantado, Nicolás. Gusto saludarle. A ver, varios temas, pero comencemos con este. Se esperaba, ya sabemos que el ICSA, y de hecho fue discutido en las últimas sesiones legislativas del año 2023, es un tema relevante en términos de fijar un tope para no pasar un máximo de alza en los planes de salud. Ahora, esto es 3 veces el anterior. ¿Le cuadra la cifra o no? ¿Qué le parece? No me cuadra porque es una cifra excesiva. Aquí hay que considerar de que como atenuante para las ISAPRES se dejó fuera lo que es costo y frecuencia de uso de las prestaciones del FONASA. No está considerado porque eso habría bajado el indicador. Sí está considerado algo que la Suprema estableció en un fallo, que es que no se le puede cobrar a los niños mayores de 2 años, pero aquí queda un prorrateo, incluso entre personas, jefes de hogar, que no tengan hijos menores de 2 años, que tienen que absorber esa carga. Y este es un adelanto de algo que normalmente ocurre, este IPC de la salud, digámoslo así, ocurre en el segundo semestre, en julio de cada año, ahora se adelantó a abril. Claro. Se entiende que tenía que ver con la estabilidad del sistema, pero lo que no se entiende es que el monto sea tan excesivo, duplicando el año anterior, y que además la ISAPRES, lo más probable, lo vamos a ver los próximos 5 días, van a estar casi todas subidas al techo, o sea, al límite superior que se puso hoy día. Y este es el primer reajuste del año, porque hay otro segundo reajuste, que es producto de la ley corta, que nosotros mismos, yo mismo, junto a varios parlamentarios del Senado, del oficialismo, impugnamos, que es que haya otro reajuste que castigue al bolsillo de los afiliados y que puede generar ya sea una fuga del sistema masiva o incluso una nueva judicialización. O sea, son fenómenos delicados los que están en juego en este momento. Ahora, yo ahí quería preguntarle su experiencia también. En algún minuto se hablaba de la posibilidad que este tope que se establece con el ICSA más bien fuera, no tuviera grandes cambios. Y cuando vemos que es 3 veces el que se había establecido para 2023, uno dice, algo pasó ahí. O sea, se podría esperar que el próximo reajuste llegara a ser más de 7,4%. Anteriormente había sido alrededor de 4%, el tope, que esto obviamente tienen que verlo las distintas aseguradoras. Claro, el problema es el siguiente, que la justicia, Nicolás, falló en 3 sentencias entre el 2022 y 2023, dándole la razón a las personas, tanto en precio base como en el GES, como en la tabla de factores, que son las 3 componentes de la ecuación que da el precio final del plan. Entonces, en cada uno de estos fallos, incluso se estableció deuda, por ejemplo, en tabla de factores por $1.100 millones que tienen que recibir las personas. La ley corta establece un máximo de 10 años. Y el GES ya empezó a bajar un poquitito, en enero para las personas que tenían un aumento de precios. Pero a la vez, la misma superintendencia a principios de enero hizo una simulación de cuál sería el equilibrio financiero de las distintas ISAPRES. Por lo menos la mitad de ellas requerirían aumentos de precio base sobre el 30%. Así es. Ahora es un 7,4%. Pero imaginemos que venga esa diferencia de 20 puntos más o incluso superior a eso, sería imposible prácticamente de pagar por parte de las personas. Las personas se irían, pero no se irían en silencio. Se irían obviamente a la justicia, habría nuevos reclamos, y eso sería una especie de correa sin fin, porque si en algo la Suprema, uno puede discrepar o no, pero tuvo la razón, es que le dio el favor a las personas porque se les cobró de más. Entonces, que sean las personas las que ahora tengan que meterse la mano al bolsillo, pagar un alza muy significativa de reajuste de precio general por IPC de la salud, digámoslo así mejor, y luego otro reajuste final en agosto, la verdad es que parece desmedido. Hay más mecanismos que permitan evitar que el usuario pague esta cuenta. Como por ejemplo, intervenir el sistema de licencias médicas que hoy día se lleva casi 5 de los 6 puntos, de los 7 puntos, perdón, de la cotización obligatoria en materia de salud.
Por ejemplo, el plan de ajuste... ¿Cómo se podría intervenir el sistema de licencias médicas? De la ISAPRE. Déjeme quedarme un segundito ahí, que creo que es un tema bien delicado. ¿Cómo intervenirlo? El sistema de licencias médicas que se lleva gran parte de este porcentaje de 7% de esta alza. Sí. Este sistema, Nicolás, viene dañado desde los años 80 prácticamente, cuando se creó como un sistema en el cual a la gente que tiene una licencia abreviada de menos de 11 días le pagan desde el cuarto día. Y ahí viene una presión hacia los médicos para que le paguen entera la licencia. Y a veces eso, desgraciadamente, constituye sospechas y dudas de cómo se entiende una licencia médica. Y esto ha ido en ascenso durante la última década de manera tan desproporcionada que hoy día sobre el 60% de todo el costo de salud se lo lleva solo el pago por los días no trabajados. Y además un sistema que está bajo cuestionamiento. Fíjese que hay cuestionamiento a los médicos, ciertos médicos que están otorgando licencias de más o venden licencias médicas. Cuestionamiento a pacientes que simulan síntomas. Sí. Cuestionamiento a empleadores de papel que hacen pagar el sueldo a través de la licencia. O sea, este sistema no se ha reformado nunca en democracia. Y por eso nosotros pusimos tanto énfasis en que esto era la hora de cambiar el régimen de licencia. Claro, y no se ha reformado, y recordando, perdón, senador, que de hecho el año pasado hubo investigaciones judiciales con detenidos, con personas finalmente con sanción de la justicia que justamente hicieron mal uso de este sistema de licencias médicas. Ahora, se encontró culpables, pero no se reformó y no se cerraron las brechas, uno entiende, de ese sistema para poder llegar a cabo esa irregularidad. Así es, porque no basta con que hayan tenido una banda de médicos colombianos, algunos en Chile, otros desde afuera. Todavía hay gente que vende licencias médicas por internet, eso existe todavía y eso no está controlado. Yo no digo que esto sea un fenómeno generalizado, pero claramente se ha deteriorado el sistema de control y se está haciendo abuso por parte de unos pocos respecto a un derecho social. Por eso hay que reformarlo, ajustarlo a la realidad. Entonces, yo creo que ahí hay fórmulas que no sean de pago de las personas, como está cayendo hoy día esta noticia, como un balde de agua fría, de algún modo, ¿verdad? A la gente que tiene un plan de salud, que tiene que renovarlo, que no sabe cómo, si la justicia le dijo que tenían la razón, ahora vienen estas alzas, ¿verdad? Claro, es bien contradictorio para las personas, y uno puede entrar en lo técnico, hay que esperar evidentemente los 5 días en que las ISAPRES tengan que entregar su respuesta con respecto a esto, y si van a subir o no los planes y cuánto van a subir, lo que finalmente es el gran tema. Pero para muchos que han seguido toda esta historia, los llamados supremazos, y el primero que tiene que ver justamente con las alzas unilaterales, se hablaba en su minuto, la judicialización, es como volver a foja cero, digamos. Puede tener esa impresión, digamos, bueno, pero no hicimos toda esta historia, hay un proyecto de ley corte y finalmente volvemos un poquito a lo mismo. Sí, usted tiene razón. Yo creo que esta es una señal equívoca. Parece un retroceso más que un avance. Parece perjudicar claramente a los afiliados y no beneficiarlos. En cambio, parece beneficiar sí a las ISAPRES, que tienen 3 veces un indicador de precio de un año para otro reajustado. Y después otro reajuste final. O sea, claramente aquí se necesita una posición del gobierno mucho más nítida, más clara, y que vaya en favor, en pro de las personas. Hoy día hay casi 3 millones de usuarios en el sistema ISAPRE, no es poca gente. Hay mucha gente de clase media. Y todo el sistema que está incorporado. Entonces, aquí tiene que haber justicia de verdad para todos, y si ya la justicia habló, no puede borrarse con el codo que se escribió por la mano. Déjeme preguntarle, porque este tope es fijado por la Superintendencia de Salud, ojo, para que no nos ven, no por las ISAPRES, por la Superintendencia, las ISAPRES tienen hasta este tope, digamos, o sea, puede ser 7,4, de ahí para abajo. Ahora, usted dice es una... Pero lo más probable es que, Nicolás, que se van a ir al techo. Sí, lo más probable. Vamos a ver en 5 días más, pero por supuesto. Yo le podría asegurar casi anticipadamente que van a ir al tope, y sobre todo si vienen más reajustes. Si vienen más reajustes después. La verdad es que es ahora, muy usted dice, lamentable el cuadro. Y usted dice que es una señal equívoca, pero aquí es el regulador el que fija el tope a través de este índice. O sea, la responsabilidad de una señal equívoca que viene del mismo regulador que se ha hecho contraparte durante toda esta historia de la ISAPRES. ¿Cómo entender eso? El regulador tiene que estar del lado de la gente, no del lado de la ISAPRES. Eso es lo que corresponde. Ahora, y el lado de la ley también diría la ISAPRES, de la norma. Por eso, pero finalmente, si ya la Suprema falló, ya hay una sentencia judicial que dice que se le cobró de más a la gente, en los 3 ámbitos que hablamos, precio base, que es quitable de factores, lo natural, no digo que no haya nunca más un reajuste, pero un reajuste que sea proporcionado, no un reajuste desmedido como el que estamos observando ahora,
Y es una señal que abre un camino que puede ser muy difícil saber en qué termina, porque si al final resulta que con fallos judiciales y todo, es la gente la que termine pagando sus propias devoluciones, ojo con esto, la verdad es que estaríamos en un mundo imposible, porque habría más gente saliéndose del sistema porque no podría pagar esa cifra, y más judicialización después que esta se cerró, supuestamente a partir de los fallos de la Suprema, y es lo que yo al menos como parlamentario reivindico, que si hay fallos judiciales esto debe cumplirse en toda la ley. Ahora, voy a hacer quizás más al fondo, como son nuestras conversaciones, senador, y se agradece por supuesto su experiencia y para también aclarar. De alguna manera está, lo voy a poner así, desoyendo la Superintendencia de Salud lo que han sido los fallos judiciales al respecto, entendiéndolo así. O sea, la medida que toman no es ilegal, es un monto que se ha cifrado en base a argumentos que sí tienen que explicarse, porque hoy día no hay una explicación de ese 7,4%. Creo que sería conveniente que eso se argumentara muy bien y además qué medidas mitigatorias o de contención se van a entregar, porque de un sablazo, digamos así, ¿verdad? Tener un reajuste el triple del año anterior, la verdad es que aparece como algo francamente inexplicable, que solo se entendería en favor de la ISAPRE más que de las personas. Pero esto tiene que tener una explicación. No es ilegal, pero yo creo que la legitimación de esta cifra no está clara, no está suficientemente validada como para que se diga ya, hay que aceptar, hay que tragarse este número, porque vienen más números todavía este año, Nicolás, y eso es lo que a uno le preocupa como epílogo, ¿verdad?, de lo que vaya a suceder después de años y años, décadas prácticamente. ¿Usted le parece, senador, que suponíamos terminada? Claro, ¿usted le parece que debería haber sido justificada, no sé si con una conferencia de prensa o una declaración o por lo menos una cuña, como decimos nosotros, del superintendente Víctor Torres? Independiente de vacaciones o no, todos merecemos vacaciones, pero desde la autoridad de la superintendencia ante un tema tan delicado que siempre lo ha sido y como usted lo pone también como presidente de la Comisión de Salud, que llega a ser para muchos una situación bastante, claro, legal, pero hasta moral. No sé si puede llegar a ser eso. Nosotros entendemos, porque así se nos explicó, que había que adelantar este indicador para abril, y por eso se va a conocer ahora. Pero lo que nunca supimos era el monto. El monto. Nunca supimos exactamente hasta cuánto iba a crecer este ICSA o IPC de la salud. Y sería conveniente para la ciudadanía, para los 3 millones de usuarios, que esto tenga una clara y meridiana explicación y sobre todo cómo se contiene, qué viene para adelante, cómo se mitigan estas alzas que las ISAPRES van a tomar, obviamente, porque ellos han venido con números rojos, han tenido problemas, pero esos problemas no son de culpa de los afiliados, no son ellos los responsables de hacerse cargo de los números rojos de la ISAPRES. Entonces, la ley corta va en esa dirección, pero tiene que estar equilibrada porque lo que no puede pasar es que al final la cuenta la pague el afiliado. Eso sí que sería la contradicción más grande que podríamos tener en el futuro. ¿Usted espera que nuevamente haya una ola de causas judiciales al respecto? Pero igual hay un cambio con respecto a lo que sea la normativa para este punto en particular. Pero, por ejemplo, uno puede recurrir a la misma Superintendencia de Salud si no le parece la justificación de su ISAPRE sobre llegar, por ejemplo, a un 7,4% o menos. Yo creo que la gente está en todo su derecho de poder reivindicar en la superintendencia o la justicia cuando siente que hay un abuso. Ya ocurrió en los últimos años, la justicia falló a favor. Ahora, yo creo que también la justicia va a tener que observar muy bien cómo viene el proceso legislativo. Nosotros ya, recuerden ustedes, hemos interpuesto una acción en el Tribunal Constitucional porque hay una norma que justamente perdona o mitiga la deuda de las ISAPRES. Claro, la llamada mutualización, porque no viene con respaldo del gobierno, esta normativa que presentaron senadores de la oposición. Vamos a ver en marzo el resultado de este requerimiento, lo presentamos muchísimos senadores de gobierno, pero aquí hay un paquete de cosas que tienen que asumirse con más fuerza de parte de la autoridad y explicar, hacer un esfuerzo explicativo a la ciudadanía de claridad y no esta sensación de indefensión que sigue latente, sobre todo con un sistema que tiene un daño de imagen, que tiene un daño reputacional innegable, que existe, que nadie quiere que colapse, pero tampoco es solo a costa de los afiliados y de su aumento de precio, ¿verdad? Que sería lo más simplista, pero que es lo que está pasando hoy día y que no es la solución final a esta crisis. Obviamente que aquí hay una, y usted le decía, falta la justificación por parte de la Superintendencia de Salud de los elementos que finalmente explicarían este 7,4% para decir efectivamente esto es lo que es, esto es lo que debería ser. Ahora, ¿usted tenía alguna cifra en la cabeza, digamos, cuando se esperaba, digamos, esta información que entregara la Superintendencia de Salud?
Se había hablado de 5, algo 5, así, 4 en su algo. momento. Por eso sorprende bastante. Claro, entonces no, la verdad es que aparece muy benévola esta cifra para las ISAPRES, perjudicial para la gente, requiere una explicación muy a fondo y sobre todo cómo va a quedar ahora en la Cámara de Diputados y en la Comisión Mixta, porque recuerde usted que esta ley corta tiene que estar despachada y promulgada antes del 12 de mayo. Así es. Según sentencia judicial de la tabla. Que ya fue prorrogada. Hay un tiempo acotado de 3-4 meses. Sí. Ya fue prorrogada, no puede haber más demora. Entonces, yo creo que aquí se requiere un gran esfuerzo del Ejecutivo de aclaración y también de enmienda y modificación, para que lo que termine siendo el resultado de la ley corta no sea peor el remedio que la enfermedad, para decirlo buen chileno. Vuelvo al punto. ¿Quién tiene que aclarar este tema? ¿Qué autoridad? A eso me refiero. Superintendente de Salud. La Superintendencia de Salud es quien define este indicador, así que sería conveniente. ¿No el Ministerio de Salud, no la ministra? Muy ampliamente el detalle. No directamente, porque esto es un organismo autónomo. Yo lo sé. Que tiene una responsabilidad directa y que de todas las condiciones de los reajustes. Ahora, la Superintendencia de Salud ha estado bien en concordancia con el proyecto de ley corta de ISAPRES, por ejemplo. O sea, también uno entiende de que hay un horizonte, un camino común, entendiendo también que es un regulador. Por eso también iba a este tema de las aclaraciones o a quién se le van a pedir, no sé si explicaciones, pero sí la justificación, digamos, de un alza que llega a triplicar. Esto depende exclusivamente de la Superintendencia de Salud, no del Ministerio de Salud. Este alza de ISA que se ha dado a conocer hoy día. Lo que es la ley, la tramitación de la ley corta depende del Ministerio de Salud, obviamente, que colabora con la Superintendencia, pero ahí el ejecutivo completo, es la moneda, en fin, los ministros sectoriales. Pero en este caso, que ya es una noticia que ha causado efecto ya en el transcurso del día, creo que amerita una explicación más a fondo. Ahora, muchos podrían pensar que se llegue a este tope mayor que el año pasado, en términos del ICSA, puede indicar, y eso es la suposición que muchos podrían tener, y prefiero ponerlo en términos de los hechos concretos, de alguna manera una ayuda, quizás no un salvataje, pero sí una ayuda a las ISAPRES en términos de la situación financiera que viven actualmente. Bueno, sin duda, porque nadie niega que han tenido cifras rojas, sobre todo el año 2022-2023, pero de ahí a que termine pagando el pato, se dice en términos criollos, ¿verdad? El propio cliente, el afiliado, es otra cosa. Porque quien nada tiene que ver y quien sufrió justamente los problemas de cobros de más es el afiliado, es el cotizante. Entonces, fíjese usted que fueron más de 2 millones de recursos judiciales, Nicolás, los que acumulativamente fueron presentados en las distintas cortes de apelación. Más del 90% de la carga de la Suprema eran recursos por ISAPRES, hasta que llegaron estos 3 fallos y se entendería que eso le debe colocar el punto final. Pero si la cosa se arrastra, se prolonga, se confunde, hay una actitud que sea errática y que deje la brecha abierta para que el afiliado termine pagando esta cuenta, la verdad es que estaríamos en el peor de los mundos, que no corresponde para la realidad de Chile y para un sistema que yo soy partidario que subsista, no soy partidario de eliminarlo, pero tiene que tener reglas de seguridad social, eso sí. Y por eso la declaración de salud que se va a eliminar, las carencias, las persistencias, las excepciones, en un proyecto separado. Nosotros queríamos que fuera ahora, había consenso, incluso hasta la ISAPRES estaban de acuerdo, va a ser antes del 1 de octubre. O sea, hay reglas nuevas que tienen que proteger a los afiliados. Usted nos comentaba, senador, una aclaración por parte de la Superintendencia de Salud y qué postura o qué posición o qué argumentos espera de las ISAPRES, entendiendo que tienen 5 días para decir si van a subir los planes o cuánto van a subir. Bueno, fíjese que todos los reajustes tienen que ser aprobados por la Superintendencia. O sea, al final, igualmente, lo que sea el número que quede para cada ISAPRE los reajustes, va a tener que tener un argumento. Aquí, por lo menos, yo le digo, hay 3 ISAPRES que se quedan cortas en sus costos hoy día porque están con equilibrios que requieren alzas de sobre el 30%. Que son con Salud, Grupo Blanca y Nueva Más Vida, según los propios datos de la Superintendencia. Otras que han tenido extensiones de costo antes, por tanto puede que tengan un rango menor, no sabemos. Pero finalmente no hay reajuste de precio que no pase por la Superintendencia de Salud. Y eso es, por lo tanto, un rol esencial que tiene que el regulador, el Estado, definirlo ante la población con meridiana claridad. Ahora, sobre la situación financiera de las ISAPRES, que finalmente es uno de los temas que estamos conversando. Recuerdo, las ISAPRES han dicho, bueno, esto ya se va al despeñadero, no hay forma de subsistir si seguimos con los temas que se discutían en el proyecto de ley de ISAPRES, con la deuda.
principalmente y no reajustes que finalmente tengan una justificación. Pero desde el gobierno el año pasado, segundo semestre, usted me recordará bien, ya no se ponía paño frío, pero se decía, ojo, lo voy a parafrasear, las ISAPRES han ganado, han ido recuperando su situación financiera, ya no es la misma situación que el 2022. ¿Cómo está actualmente, a su juicio, la situación de la ISAPRES? Porque aquí tenemos dos versiones totalmente contrapuestas. Estamos en el despeñadero, ¿no? Están bastante más arriba de lo que estaban antes. Mire, no salió el balance final del año 2023, pero todo indica de que van a ser cifras menos rojas que las del 2022. Pero rojas igualmente que se acumulan. Por trimestre algunas han tenido un número ya azules en el tercer cuarto trimestre del año pasado. Pero si bien no está la cifra última del año entero, la impresión es que van a ser menos dramáticas que las que tuvieron antes. Por lo tanto, no están o no estarían en una situación más grave que la que tuvieron en el año 2022. Eso hay que corroborarlo, seguramente saldrán muy pronto esas cifras, y por ende, con mayor razón, la protección a los afiliados, a los cotizantes, a las familias que están hoy día en ISAPRES es clave. Ahora, las cifras pueden ser mejores, pero cuando se arrastran años de pérdida, evidentemente cualquier empresa, independiente si ISAPRES o no, es complejo, aunque tenga un trimestre de ganancias, por ejemplo. Lógico. Me voy a los números solamente. La crisis es real. O sea, yo creo firmemente que aquí nadie dramatiza ni cree que es un invento. La crisis ha existido. La crisis tiene que ayudar a resolver esta situación porque es un sistema que incorpora muchas prestaciones a casi 3 millones de chilenos. Pero lo que no puede pasar es que esto recaiga solo en los afiliados como el depositario final de estos costos desmesurados en las prestaciones que ya lo han vivido por tanto tiempo que ahora se volverían a repetir. Eso es lo que no debe ser. Senador Juan Luis Castro, como siempre, muchas gracias por su tiempo y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien, senador. Hasta pronto, Nicolás. Hasta luego, muchas gracias.